Muchas gracias, José Rijo, experto en presupuesto y presidente del Movimiento Independiente Rescate Democrático. Pero vamos a empezar por la economía primero, por el comportamiento presupuestario. Ya pasamos lo que se llama, lo que se conoce en términos económicos, el primer trimestre del año 2019. Vamos a ver cuáles son las novedades. ¿Cómo estamos? Bueno, un placer como siempre, Ana Mitila, Juan Bolívar. Al ver la discusión que existe entre el gobernador del Banco Central, donde establece que sí se requiere una reforma fiscal, que se requiere el pacto fiscal, mientras el ministro de Hacienda dice que no es necesario, que ellos lo que están ahora es aumentando la capacidad recaudatoria y que como estamos en un año preelectoral, pues no se debe hacer ninguna reforma profunda al sistema fiscal de la República Dominicana. Y esto demuestra primero la incongruencia que hay dentro de los mismos funcionarios, porque inclusive dentro del mismo Ministerio de Hacienda, las cifras que ofrece, por ejemplo, la Dirección General de Crédito Público no pueden ser homologadas con la Dirección General de Presupuesto. Y eso se demuestra en lo que se llama el estado de recaudación e inversión de las rentas que se mandó a la Cámara de Cuentas del año 2018, donde las cifras no coinciden, no hay forma de homologar. Entonces, el gobierno tiene una incoherencia tremenda en el manejo fiscal y el primer trimestre de este año demuestra la necesidad de ese pacto fiscal, porque en igual periodo de enero-marzo del 2018 con relación al 2017, los ingresos se incrementaron en un 18%. Sin embargo, en este primer trimestre del 2019, comparado con el 2018, apenas se incrementó 5.2% los ingresos. ¿Y el gasto cuánto fue que se disparó? Y el gasto entonces creció un 16%. Versus 5%. 25%. Entonces, ¿qué decir? Un déficit, ¿de cuánto el déficit? Por encima de los 14.000 millones de pesos de cifras preliminares al 31 de marzo. Entonces, eso te está indicando de que el gobierno, la recaudación no son suficientes, además de que se sigue el despilfarro y el gasto innecesario. Para dar una idea, un gasto que nosotros vivimos insistiendo que es para tratar de construir un pensamiento único en la República Dominicana, tiene que ver con el gasto de publicidad y propaganda, que en el primer trimestre promedió 12.500.000 pesos diarios. Entonces subió en relación al año pasado. Claro que sí. Ya en el primer trimestre. En el primer trimestre ya está en 12.500.000 pesos. Bueno, el año pasado era 10, ¿verdad? 10 millones. Sí, 10 y medio. 10 millones. 10 y pico, sí. Pero es una constante porque en el 2015, el año preelectoral, la publicidad del gobierno casi se duplicó. Claro que sí, en el año preelectoral. Claro. Y por ser un año preelectoral, el del 2015 era un año preelectoral. Sí, y por eso equivale al 2015. Sí, igual que ahora, pero en el 2015 había un mandato de una ley que el gobierno la saca cuando le importa, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba que el 1 de enero del 2015 debió de iniciarse el pacto fiscal. ¿Y por qué el gobierno no lo hizo? Bueno, porque como muy bien comentaban ustedes, el pacto fiscal tiene que ver con disminución de la evasión, por lo tanto hay que meterle mano a todos los enriquecimientos ilícitos, entre ellos de muchos funcionarios, hay que racionalizar el gasto, es decir, el gasto invertir donde realmente la gente lo necesita, hay que hacer una reforma profunda a todas las tasas y al sistema complicadísimo de pagar impuestos que hay en la República Dominicana, revisar las exenciones, y todo eso atentaba al proyecto reeleccionista del año 2015. ¿Y no habría que suprimir organismos que ya son inoperantes o duplicados? La racionalización del gasto, es decir, es invertir de acuerdo a la misión de cada institución, donde ninguna institución puede tener, dos instituciones no pueden tener la misma misión. Por ejemplo, la misión de obras públicas es construir las obras públicas. Por lo tanto, no puede existir OISOE construyendo. Bueno, porque sí puede existir, como dice su nombre, como supervisora de obras del Estado. Sí, pero ahí se gastan más de 1.000 millones de pesos de gasto administrativo para manejar 8 o 10.000 millones de pesos en contratas. Y ojo, se contratan supervisores.
Sí, claro que sí. Privados. Claro que sí, Entonces, claro que sí. Ahora, cuando uno ve la composición, vemos que en el gasto de capital sí hubo un incremento con relación al trimestre pasado, Ajá, del año pasado, de un al primer 28%. de 28. De un 28% el incremento en el gasto de capital. Pero Entonces nosotros hubo dijimos, una reducción en el gasto corriente. no, el gasto corriente creció un 16, un 15%. Ahora, ¿qué pasa con el gasto de capital? Y nos gustaría saber la explicación que puede dar el Procurador General de la República, porque aparecen unos 1.600 millones de pesos en la Procuraduría General de la República como presupuestado, ejecutado y pagado, principalmente para la construcción de los nuevos centros de cárceles. Entre ellos, unos 1.000 millones de pesos de la nueva cárcel de La Victoria. Entonces yo no sé cuál es el nivel de ejecución que tiene la nueva cárcel de La Victoria. no puede ser mucho, fue recientemente que se anunció. Pues ahí hay una ejecución de 1.000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Sí, y pagado. Entonces no sabemos a quién se le pagó. Pero fue este año que se empezó, sí, que se anunció el inicio, se dio el primer picazo. Claro. No Sí. creo que haga más de 5 o 6 semanas. Las ubicaciones no pueden ascender en 3 meses. Pues ya en aparece 3 un meses. registro de pago por esa obra de 1.000 millones de pesos. E igualmente, uno de los gastos es lo que se le está transfiriendo a Punta Catalina, que ya lleva más de 2.700 millones de pesos en 3 meses de esa inversión que se tiene que seguir considerando parte del costo de Punta Catalina, porque hasta ahora no ha estado generando ningún ingreso. Y por otro lado, el nivel de financiamiento también el gobierno ha tenido serios problemas. Como ustedes saben, hubo una ley que se emitió para que el gobierno pudiera colocar bonos globales e internos por 190.000 millones de pesos hasta 232.000 millones. ¿Y qué pasó con esa ley? Ahora, Con esa ese ley, mandato. Esa ley hubo una acción directa de inconstitucionalidad incoada por el doctor Emanuel Esquea Guerrero, don Eulogio Santaella, Federico Lalane José y otros accionantes, donde imposibilita al gobierno la colocación de bonos hasta tanto el Tribunal Constitucional no emita una sentencia la cual está en un momento de fallo, esperando que se falle. Inclusive en el mes de febrero, estos señores le mandaron una intimación al presidente de la República y a 7 funcionarios para que se abstuvieran de hacer emisión de bonos. Todavía este año el gobierno no ha podido colocar los bonos en el extranjero, los bonos globales. Sí ha colocado bonos internos. En el primer trimestre colocó unos 42.000 millones de pesos de bonos internos, que no debió haberlo colocado porque si esa ley es declarada inconstitucional, que tiene mucho peso las observaciones, esos bonos no tendrían validez y quienes los compraron tendrían la imposibilidad luego de cobrarlo, de hacerlo efectivo, porque no tendrían ningún sustento legal. Entonces, eso ha creado que en el primer trimestre, comparado con el año anterior, el gobierno tiene una disminución de financiamiento de un 55%. Es decir, mientras el año pasado ya para la fecha se tenían 98.000 millones de pesos de financiamiento, ahora apenas se tienen unos 45.000 millones de pesos. ¿Eso tiene que ver entonces con el déficit? Tiene que ver fundamentalmente, bueno, el déficit de 14.000 millones. No, tiene que ver con la necesidad de utilización de fondo general para el pago de deudas que debieron ser canceladas con la emisión de los bonos extranjeros. Como no se han colocado los bonos globales... Aumenta la deuda interna, la flotante. Bueno, la deuda flotante se eleva a 36.000 millones de pesos. Y la diferencia entre el déficit y lo que les resta después de pagar aumenta a unos 3.000 millones de pesos. Y también. En esa deuda flotante de 36.000 están los 700 millones de dólares que le deben a los generadores eléctricos. ¿O ya lo pagaron? No, todavía no lo han pagado. Entonces pasaron de 700. Esa deuda flotante es la diferencia entre lo ya ejecutado que no ha sido pagado. Por ejemplo, hay 32.000 millones de pesos de intereses
de los cuales solamente se pudieron pagar 21.800 millones. Es decir, que se dejaron pagar cerca de 10.000 millones de pesos Pero intereses... de la deuda. pero a nacionales, ¿será? No, intereses y globales. De la deuda externos e internacional. internos, sí, de intereses externos e internos. Y con el agravante que para poder cubrir los 13.800 millones de pesos, se ha tenido que utilizar bonos globales, bonos internos. Es decir, que el 43% de los intereses que se cubrieron en el primer trimestre fue con nueva deuda. Y Mira, por eso ya la deuda aumenta en el primer trimestre por encima del 3%, es decir, está aumentando cerca de unos 700 millones de dólares en el primer trimestre. sí, estaba buscando la fecha del inicio de los trabajos de la Victoria. Efectivamente, dijimos que eran 6 o 7 semanas. Y fue el 19 de febrero que se dio el Picasso. De manera que hace 7 semanas. Bueno, pero se registra como gasto ejecutado y pagado casi 1.999 millones de pesos a través de la Procuraduría General de la República. Bueno, algo realmente muy llamativo, No. muy llamativo. Tiene que llamar la atención. Claro, Vamos claro. a ver qué pasa ahí. Claro. Y por otro lado, nosotros insistimos en algo. No hay posibilidad de sanear las finanzas públicas si el gobierno no es realmente transparente. Si se entra a la página de la Dirección General de Crédito Público, ellos establecen que al mes de febrero, nada más está hasta febrero, la emisión de bonos era de unos 23.500 millones de pesos. Sin embargo, no registra una emisión de bonos el 6 y 8 de febrero, que alcanzaban 18.700 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué razón, si se emitieron 18.700 millones de pesos en el mes de febrero, por qué no se registra como ingreso de financiamiento en el Estado Dominicano? ¿No? Y ahora, en el mes de abril, se colocaron otra partida y subió a 52.400 millones de pesos. ¿Y qué objeto tiene no registrar eso? Eso yo no lo Como quiera entiendo. lo tienen que hacer. Sí, pero es lo normal. Sin embargo, no está registrado en la página de la Dirección General de Crédito ¿Y no Público. será que la burocracia no se entera, no se hacen los trámites oportunamente? No, porque el órgano rector, quien emite los bonos, Es el mismo que es la pone. misma Dirección General de Crédito Público. Entonces, ¿por qué razón no lo presenta? Ahora sí presenta que el gobierno se vio la necesidad de buscar 14.400 millones de pesos de línea de crédito con el Banco de Reserva en los 2 primeros meses. Entonces Bueno. tú sostienes que realmente hay dificultad para colocar los bonos internacionales por esa Instancia recurso judicial. de inconstitucionalidad. Indudablemente que sí. Hasta tanto la ley no sea liberada de esa acción directa de inconstitucionalidad, los inversores internacionales no comprarían un bono dominicano. Porque es que lo que da la soberanía a la emisión de los bonos, por eso se llaman bonos soberanos, es por la garantía que tiene de la legalidad de la emisión de bonos. Y si la ley que da origen a esa emisión no es conforme a la Constitución y el marco normativo, simplemente los inversores dicen, no podemos colocar esos bonos. Y yo me imagino que eso fue lo que le dijo los gestores de bonos en el mes de febrero al gobierno, porque el gobierno pretendió colocar esos bonos en febrero, por lo tanto, le solicitó al Tribunal Constitucional que agilizara y declarara de urgencia el asunto de la acción de ¿Y inconstitucionalidad ya lo de la ley. declaró la urgencia o no sabe? El Tribunal Constitucional, en la última audiencia que tuvo, que hace como 15 días, se reservó que iba a estar en estado de fallo, pero no declaró ni de Entonces urgencia. lo tiene de urgencia, si Sí, lo puso en estado en de estado fallo, de fallo. Sí. ya lo tienen En urgencia. estos informes, como el que recientemente emitió el Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana, como que extraña que el fondo no detecte todas esas inconsistencias informativas, vamos a decir, de que, por ejemplo, que en una página de crédito público no aparece tal emisión de bonos
O sea, una se pregunta, No. bueno, ¿qué será lo que el Mira. gobierno le sirve, el Estado Dominicano le sirve, le pone sobre la mesa al Fondo Monetario Internacional para hacer las previsiones y sugerencias Yo que periódicamente hace? Cuando uno analiza a fondo después, cuando venga ya el documento y se vean las cifras, se va a ver lo que el fondo está diciendo. El fondo le está diciendo al gobierno, sin una reforma estructural, esto es insostenible el modelo que ustedes tienen, ¿no? Y muestra de ello es que en este primer trimestre, el 45% de los impuestos, es decir, de cada 100 pesos que se pagó de impuestos en estos primeros 3 meses, 45 pesos tuvieron que dedicarse al servicio de la deuda, es decir, a pago de intereses y a pago de capital. Eso es insostenible, además de que el 43% de los intereses tuvieron que pagarse con nueva deuda. Si el fondo hiciera una investigación real, nada más tiene que tomar lo que es el estado de recaudación e inversión de las rentas, que es el cierre fiscal del año 2018, que fue enviado el 28 de febrero a la Cámara de Cuentas y que estamos esperando que la Cámara de Cuentas por primera vez haga una verdadera auditoría a la ejecución del 2018, porque nunca la ha hecho. Ahí en ese informe que fue revisado por la Contraloría y sometido por el ministro de Hacienda, en una página dice que se pagaron 143 mil millones de pesos de deuda. Es decir, más de 17 mil millones de pesos de lo que había presupuestado, de deuda que no se saben cuáles son, ni a quién se le pagó, fuera de presupuesto. Bueno, pero esa fue deuda flotante que quedó del año pasado, porque No, tú sabes pero que se es que pasa entonces me deuda de dice- un año a otro para no registrarla. Pero me dice entonces en otra página que en el flujo de efectivo de la tesorería nacional quedó un balance positivo de más de 40 mil millones de pesos. Entonces, no puede iniciarse el año 2019 con un efectivo que sobró el año pasado de 40 mil millones cuando eso no se registra en el sistema tampoco. Entonces, yo estoy esperando la verdadera auditoría de la Cámara de Cuentas, ¿no? Bueno, estamos esperando tantas cosas de esa Cámara ¿Pero de qué te Cuentas. pareció el informe del FMI, el último? Es algo protocolar. Bueno, Para mí pero, es algo protocolar. pero está diciendo que Reafirma- vamos a crecer menos, vamos a crecer un Menos. 5%, vamos a disminuir el ritmo de Al crecimiento. 5.5, pero seguimos creciendo, una inflación por debajo del 2%. Es decir, lo macroeconómico, óyeme, esto es una maravilla. Pero cuando tú analizas cuál es el impacto de eso en la calidad de vida de la gente, entonces vemos que en salud el ministro de Economía dice, sin un pacto fiscal no podemos hacer la gran inversión en salud que se requiere, porque apenas se dedica el 8% del presupuesto, menos del 1.70% del PIB para el sistema de salud, con el agravante de que lo que se llama salud colectiva, en este primer trimestre, la salud colectiva son aquellas atenciones médicas Y bajó, que no puede... está por debajo del 2% la inversión en salud. Sí, claro que sí. Muy por debajo 1.7. 1.7 para este año. Hubo una reducción inclusive en la presupuestación de este año con relación al año pasado, con más de 2.200 millones de pesos para la función salud. Pero O cuando sea, tú ves... es uno de los pocos capítulos que se reduce, Sin duda. porque el gobierno lo que hace es que mantiene las mismas asignaciones. Pues ahí hubo una reducción en lo que se llama función salud. En el ministerio hay un incremento de unos 2.300 millones que no tienen ningún significado porque no están supuesto aumento. Por ejemplo, no hay manera de que con un incremento de apenas de un 5% los ingresos en el primer trimestre, el gobierno pueda cubrir el famoso aumento de 5 a 10 mil pesos del salario mínimo de los trabajadores, de los empleados públicos. Es decir, ese dinero no existe, como no existe tampoco el dinero de aumento de las pensiones. Entre el 2018 y el 2019, el incremento de la pensión apenas es un monto de 41 millones de pesos, que eso no da para nada, no alcanza para cubrir el incremento que anunció el presidente en febrero, que dijo que en abril iba a empezar, ya estamos en abril.
Es como el famoso, en marzo digo si voy o no voy. Sí, que ya pasó, ¿no? que ya pasó marzo. Pasó. Entonces, hay una situación, el gobierno tiene una situación difícil, pero siguen su francachela. Sí, Y y los Planta combustibles Catalina. siguen, perdón, los combustibles siguen sostenidamente aumentando. Bueno, es que eso, el impuesto en los hidrocarburos es uno de los puntales económicos del gobierno. Es el impuesto de más fácil recaudación, porque en el despacho ya están cobrando impuestos. Entonces, el gobierno necesita ese dinero, primero para abonar a la deuda, es decir, ir cubriendo la deuda porque no tiene el financiamiento todavía, y para sus gastos clientelares, porque para eso que se utiliza, ¿no? Y como necesita recursos y ese es el impuesto que más fácil se cobra, pues hay que seguirle dando. Además, como hay tanta tranquilidad y paz social en la República Dominicana, que la gente no protesta. Bueno, pero sí hay mucho debate político y tú eres líder o uno de los dirigentes del movimiento independiente Rescate Democrático, que a la vez ha constituido una coalición democrática que busca un frente. ¿Cómo andan las actividades de ustedes? Mira, nosotros seguimos trabajando, impulsando una gran unidad político-social. Lamentablemente, hay ciertos dirigentes nacionales con connotación de liderazgo nacional que no entienden quién es el enemigo de este país, que todavía siguen viendo en los mismos opositores los que se oponen al cambio institucional de la República Dominicana. Por eso nosotros vivimos tratando de acercarnos para que veamos que el enemigo del pueblo aquí se llama el Partido de la Liberación Dominicana y que a partir del año 2020, si no se inicia un proceso profundo de transformación institucional democrática, el país va a sucumbir. Aquí habrá una crisis social, primero una crisis económica por el despilfarro y la malversación de los recursos, y por otro lado una gran crisis social. Y los que no entiendan esta necesidad de unidad serán parte responsable de ello, independientemente de lo que haya podido cruzar en el pasado, porque yo veo que hay cierto plurito, cierto sentido de puritanismo, gente inclusive que en el año 1996 llegaron a un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, ¿no? Cuando en ese entonces era necesario. Ahora no son capaces de unirse a una renovación con el Partido Reformista, con el PRM, con Dominicano. Es decir, hay que crear esta necesidad de unidad. Y gente que puede aportar muchísimo en el Congreso Nacional pretende seguir insistiendo en presentarse, en una candidatura nacional, ¿no? Para obtener menos del 1%. Y eso es una incomprensión de la realidad política electoral de la República Dominicana. Hoy en día lo que se requiere es que todos los partidos que entienden que hay que desplazar al PLD, que de alguna manera en unos lineamientos que la coalición democrática elaboró, ha sido aceptada por todos los partidos que se llaman de oposición en este país, al tal extremo que aquellos que no quieren todavía unirse dicen que eso no hay que quitarle nada, que es una insensatez oponerse a ese problema y que ahora el problema no es el programa, no es la propuesta, que la coalición democrática ha presentado unos lineamientos que todos estamos de acuerdo. Pero antes se decía que lo primero era, y la base tenía que ser un proyecto de programa, que no podía ser simplemente una sumatoria de personas. Bueno, pues ahora lo que se dice que es la confianza, que no hay confianza, pero la confianza se construye en una mesa, en creando condiciones. Por ejemplo, es verdad que el Partido Revolucionario Moderno, en una actitud que tal vez le favorecía a ellos internamente, participó con su limitado poder de decisión en la formulación de las leyes, en la aprobación de la ley de partidos políticos y en la ley, y que se cometieron graves incongruencias en esas dos leyes. Sí. Pero el mismo PRM ha expresado el sentirse comprometido a producir los cambios necesarios
que se tengan que hacer en esas leyes, pero tiene que lograrse el Congreso. Si no se logra una mayoría en el Congreso, no vamos a poder iniciar los cambios profundos de esta sociedad. Y necesitamos personas con un alto nivel de independencia que sean senadores y senadoras y que le puedan decir al presidente, un momento, esto no puede ser así. Por eso nosotros aspiramos que gente que tiene liderazgo, peso nacional, entiendan que pueden hacer un aporte enorme a la democracia dominicana, asumiendo su rol histórico en este momento y no haciéndole el juego al PLD, tratando de crear un supuesto tercer polo que no tiene viabilidad en la República Dominicana en estos momentos. Tenemos que crear las condiciones de igualdad, de equidad, y para crear esas condiciones hay que desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, porque con este poder, de este control absoluto, vimos cómo a una mujer de una extraordinaria carrera se le trata de disminuir, como fue a la magistrada Miriam Germán. Entonces, un país no puede seguir pensando en que sus líderes, por su visión del país, no puedan ponerse de acuerdo en la construcción de un mínimo para iniciar un proceso de transición, para iniciar un proceso de regeneración, como lo está planteando la coalición democrática. Ya se está hablando de otras coaliciones. La coalición democrática en este país nada más se va a dar si hay la posibilidad de crear un gran frente político-social, uno, no un tercer polo, uno, que desplace al Partido de la Liberación e inicie un proceso de institucionalización democrática. Y hay posibilidad de democrática. lograr eso, porque todo el mundo dice que la reelección es un hecho, que el presidente ya la tiene garantizada, y todos sabemos que los presidentes en campaña reeleccionista meten el Estado entero en la lucha. Yo soy de los que creo que el presidente Danilo Medina, aunque no se le puede creer las veces que ha dicho, ¿no? Lo que él dice, yo creo que al final él no es tan loco para embarcar al país en la compra de legisladores de nuevo para impulsar una reforma constitucional, porque él sabe el impacto que tendría eso en las finanzas públicas, porque perdería la seguridad jurídica y ningún inversor internacional vería a la República Dominicana con posibilidad de hacer inversiones. Y eso tendría pero ellos un dicen sacrificio que lo hicieron enorme. en el 2015 y no tuvo ningún costo político ni económico. Y le están prometiendo... No dejaron de vender bonos y colocar. Del a 2015. los actuales legisladores le están prometiendo, y a los alcaldes le están prometiendo la reelección. Pero es que eso no es posible con la ley de partidos políticos, ¿no? Ahora los partidos políticos pueden reservar hasta el 20% de las candidaturas para las alianzas y para sus dirigentes. O sea que no puede haber Eso quiere nos decir, reelegimos todo que planteó la hermana eso quiere del decir presidente. que el Partido de la Liberación Dominicana puede reservar 6 senadurías, 6. Todas las demás tienen que ir a competencia. Y esa competencia interna no se la garantiza a nadie dentro de un partido de gente que está muy cansada, de senadores que tienen 16, 20 años, tratando sin representar realmente a las bases. Senadoras que no hablan en el Congreso, que no tienen visibilidad y que no aportan nada en las provincias que representan. Entonces, yo creo que la gente está cansada. Además, como la ley se crea los 4 niveles de elección, donde el senador va separado, hay 2 boletas, uno para el senador y otra para los diputados, eso todavía va a incidir aún más en esta necesidad de conformación de la unidad por la regeneración nacional. Bueno, se terminó el tiempo. Muchas gracias. José Rijo. Gracias a ustedes. Gracias al economista José Rijo, experto en asuntos fiscales y ahora también al frente del movimiento independiente de rescate democrático, MIRD. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y a continuación, bueno, vamos a tener a una de las que ennobleció la función de legisladora en el país, Guadalupe Valdés. ¿Está allá por ahí, Guadalupe? Creo que sí, que anda por ahí.